Hola mis pacientes, hoy les traigo una nueva entrega de misterios y curiosidades. En esta les voy a mostrar dos historias sobre videojuegos, las cuales me parecen muy buenas. Fallout 3 contiene muchas estaciones de radio dentro del juego. La más diversa e importante es Galaxy News Radio. Muchos jugadores saben que puedes matar a Tree Dog, quien luego será reemplazado por Margaret, la técnica. Ella no es una persona carismática ni tiene mucho que decir, dando la impresión de que no disfruta sus nuevas responsabilidades de locutora. Tampoco llega a aparecer en persona, así que no puede morir. Una vez que Tree Dog ha fallecido, estás atascado con Margaret. Lo que muchos jugadores no saben, es que, bajo ciertas circunstancias, Galaxy News Radio se convertirá en una estación de números. Una estación de números es una estación que transmite mensajes codificados inusuales. Muchos de estos mensajes existen en la vida real, y algunos conjeturan que se tratan redes de control para estrategias militares de represalias masivas. Nadie sabe qué acciones son necesarias para oír la estación de números en Fallout 3. Parece ser que debes matar a Tree Dog, porque nadie ha reportado escuchar la estación de números mientras él vive. También se asocia al tener que saltarte la misión Galaxy News Radio, en donde ayudas a potencializar la señal para que la estación pueda ser transmitida más allá del área próxima a la capital. Finalmente, y sin lugar a dudas, tienes que destruir Raven Rock. Se ha reportado que es el gatillo más importante para convertir a Galaxy News Radio en una estación de números, y permanecerá de esa manera por el resto del juego. Sin embargo, la gran mayoría de los jugadores que realizan estas tres acciones continúan escuchando las transmisiones estándar, así que debe de haber varios requisitos más que la comunidad aún no ha identificado. Si tienes la suficiente suerte como para lograr el número de circunstancias adecuado, justo después de destruir Raven Rock, recibirás un mensaje. La señal de radio se ha perdido. Y, tras unos segundos, la señal de radio ha sido encontrada. Sin embargo, no podrás escuchar a Galaxy News Radio aún dado que no mejoraste su señal, y estarás afuera del rango de transmisión en la salida de Raven Rock. Por suerte, Raven Rock está situado en las montañas, y está cerca de uno de los pocos lugares afuera de la capital en los que puedes ir lo suficientemente alto como para captar la señal. Hasta el momento, las demás ubicaciones confirmadas para escuchar los números de Galaxy News Radio, son en el área próxima a la capital, en la cima de la rueda de la fortuna en Point Lookout, la agrupación de Sadcon que puedes escalar en el área noroeste del mapa, en el techo de Tempest Tower, aunque esta puede estar contemplada dentro del rango de transmisión normal de todas llenas. Siéntanse libres de corregirme en esto. En el punto más alto del puente destruido cerca de Arezou. De nuevo, puede estar contemplada dentro del rango de transmisión normal. Cuando la sintonices, escucharás la voz familiar de Tree Dog, a pesar de que lo hayas matado antes. Sin embargo, notarás pronto que no parece ser fiel a su personaje, así que técnicamente no será Tree Dog. Leerá una serie de números con un tono de voz monótono y sin emoción. Siempre recitará una lista compuesta de dígitos únicos, de entre 9 y 12 números en total. Nunca usará un número de más de un dígito. Estos números son seguidos por transmisiones en Morse de tamaño variable. El código Morse fue la parte del misterio más fácil de resolver. Se compiló una lista de muchos mensajes en inglés. Algunos sonaban completamente mundanos y hasta cómicos, como la ve mi auto hoy. Quizá lleve comida china para la cena, o ya viste mi vídeo de YouTube. Me subí pateando a vagabundos en los huevos. Ante lo cual pensarás, pero YouTube no existe en el universo de Fallout. Sí, hasta donde sabemos, todos los mensajes suenan como si estuvieran basados en nuestra realidad, en algún punto cercano al presente. Sin embargo, algunos de los mensajes son más siniestros, como: la reina ha muerto hoy. El mundo está de luto, pues en días como estos, todos somos británicos. Oh, no puedo creer que lo hayan hecho. No queda mucho. El ruido. Ya no puedo soportar el ruido. Tengo una pistola en el ático. Solo recientemente, un jugador en los foros de Wiki notó un mensaje que echó algo de luz en el significado de los mensajes. Estaba leyendo un tema que recopilaba todos los mensajes conocidos, traducidos de Morse a inglés, y vio la línea 12055282010. ¿De qué estás hablando? Se te extrañará. Se dio cuenta de que esto se refería a la muerte reciente de Gary Coleman, y comprendió que los números eran la hora y fecha de su muerte.
Revisó los mensajes de inmediato para tratar de encontrar más ejemplos de este aparente poder predictivo de un juego que no tenía más de un año de haber sido lanzado. El siguiente mensaje que leyó lo impresionó y lo motivó a solicitar la ayuda de los demás criptólogos. El mensaje era: 9454202010. Accidente en el Golfo, muchos muertos. Se pareció haber evitado una fuga de petróleo. Se dio cuenta de que esta era la explosión de la torre de perforación de Deepwater Horizon y la errónea evaluación del día siguiente de que no hubo ninguna fuga. Desde este punto en adelante, todos los números fueron transcritos como fechas y horas. Todas las horas eran dadas dentro del juego en formato militar y así se dejaron en este documento. Muchos miembros presentes en la mensajería de Fallout Wiki empezaron a estudiar los mensajes para ver qué más podían significar. Descubrimos, dentro de poco, que muchas de las fechas hacían referencia a momentos que transcurriendo luego de la publicación del juego, pero que, extrañamente, algunas eran del pasado. 22-15 de abril, 1865. Murió y probablemente se culpará a ese actor, Bot. Más le vale a Johnson no engañarme con el pago. Esto levantó dudas sobre la versión oficial del asesinato de Lincoln. A medida que la comunidad siguió apilando interpretaciones de los mensajes, los moderadores del sitio banearon en masa a todos los que habían publicado o visitado la publicación. Toda referencia de la estación de números fue retirada de Fallout Wiki y se utilizó un software de filtrado para prevenir que se republicara información relevante. Sin embargo, varias personas respaldaron la información y están terminando la traducción de todos los mensajes restantes y colocando fechas a los existentes. Vale la pena mencionar que la última fecha de entre todos los mensajes es el 6 de julio de 2027, 1:27 am. Bueno, aquí esta historia, es muy buena. Ahora les cuento una historia del videojuego Donkey Kong Country 2 Mr. X's Revenge, videojuego cancelado. Seguramente muchos recuerdan el lejano 1994 por ser un año muy especial en el mundo de los videojuegos, cuando Nintendo y Rareware formaron una de las alianzas más memorables de la industria a la que pertenecen. Es en este contexto en el que nace el videojuego de Donkey Kong Country, una revolución gráfica en su tiempo y un juego muy inocente, apto para todo tipo de audiencia. Desde la salida de DKC ya se veía venir una segunda parte, pues Nintendo y Rare no perderían la oportunidad de sacar adelante la joya que acababan de crear, y un año después, en 1995 llega Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest, una de las mejores entregas para el viejo Super Nintendo, un título innovador e igual de inocente que su antecesor, aparentemente. Todos sabemos que en las versiones beta de los videojuegos se dejan muchos elementos atrás, escenarios, personajes, objetos, etc. DKC2 no fue la excepción. En la lista de los enemigos se encontraba un misterioso personaje un tanto diferente al resto de villanos. Se trataba de Mr. X, un pirata igual que los demás enemigos del juego pero con un aire un tanto diferente. A diferencia de la mayoría, Mr. X era un fantasma, y aunque podemos encontrar a otros fantasmas en el juego, este tenía un aspecto un poco más siniestro. Cargaba una espada, lo cual es común en los enemigos de este título, no tenía piernas, en lugar de manos tenía dos garfios, su piel era blanca y con globos oculares rojos y retinas negras, un sombrero y chaqueta de capitán desgarrada. Estas eran las características que conformaban a dicho personaje, pero no es su aspecto principalmente lo que lo hace inquietante. Todos conocemos a Nintendo como el niño inocente de la industria de los videojuegos. Su catálogo en aquella época era mucho más suave que hoy. Mucho tenía que ver la censura de la época, pero también las estrictas normas de violencia que tenía Nintendo en aquel entonces, llegando inclusive a ser muy criticada dicha empresa por quitar la sangre de videojuegos como Mortal Kombat. Nintendo entendió pronto que esto resultaba molesto y en muchos casos hasta inaceptable para los videojugadores, por lo que comenzó a ser más flexible, dejando la sangre para la segunda entrega de Mortal Kombat entre otras nuevas libertades. Pero hubo un punto en el que estas libertades fueron más allá. Nintendo quería romper con su estereotipo de videojuegos infantiles y decidió hacerlo con la segunda entrega de su simio, así que encargó a Rare un videojuego mucho más maduro pero que siguiera siendo aceptable para los niños. Como se podrán dar cuenta, dicho encargo es una contradicción en sí mismo. Con esta confusa descripción, Rare se puso manos a la obra.
Todos los que han jugado DKC2 recordarán a King K. Rool, conocido en esta segunda parte como Capitán K. Rool, el jefe final del juego, el líder de los Kremlings piratas y rey de la isla Kremlin. Sin embargo, originalmente no sería así. Originalmente K. Rool no aparecería en el juego, esto era porque, según el libro de la versión beta que fue empacado accidentalmente en la caja del juego para el mercado alemán, K. Rool era asesinado por un poderoso espectro llamado Mr. X. Más adelante en el libro, en la sección de personajes en el apartado de enemigos, se encontraba la imagen de este espectro. Junto a la imagen de este se encontraba un pequeño texto que decía Mr. X kein Mensch kennt oder hat ihn irgendwo schon einmal gesehen, lo que significa a Mr. X nadie lo conoce o lo ha visto antes en alguna parte. Mr. X fue concebido para ser el villano principal de esta entrega, él asesinaría a K. Rool después de secuestrar a Candy con la novia de Donkey Kong por considerar que ya no lo necesitaría más. Entonces Donkey y Diddy deciden ir al rescate de Candy, por lo que se aventuran a la isla de los Kremlings. Ya en la isla, Funky Kong les otorga armas, pero no las armas inocentes de Donkey Kong 64, sino armas reales. Estas harían explotar a los enemigos al dispararles, haciéndoles despedir sangre. La idea de las armas reales fue considerada nuevamente para la versión de 64, pero al igual que en el Super Nintendo, fue desechada. El videojuego se hacía más sangriento conforme se avanzaba, ya que el número de enemigos que había que matar aumentaba. Los adversarios de esta beta son muy diferentes a sus contrapartes de la versión final, pues cuando estos usaban sus armas tenían un efecto más real, es decir, sus espadas realmente cortaban a nuestros personajes, al igual que los camiones los aplastaban, haciendo un espectáculo más violento. Como en todos los videojuegos de aquella época, dentro del juego la historia era poca o nula, por lo que para saberla, había que consultar el libro que acompañaba al juego en su caja. Este libro de la versión beta, que como dije anteriormente fue empacado por error en una caja de la versión final del juego para Alemania, revelaba la trama que hubiera tenido de haber sido finalizado. Resulta que el objetivo de Mr. X era volver a la vida. Para lograr esto tenía que sacrificar a Candy bajo un ritual Kremlin de magia negra. Aunque en el libro no se revela por qué específicamente ella, se puede suponer que esto se debe a que en esos días la historia de un videojuego no era muy importante, todos los esfuerzos se centraban principalmente en la jugabilidad, o bien, que esto sería revelado dentro de la trama del juego. Cuando la versión beta finalizó con unos cuantos niveles, se llamó a los testadores para que opinaran sobre el juego y buscaran bugs. Ninguno quiso finalizar el primer mundo, pues encontraban la violencia del juego muy cruda, además de bizarra por sus personajes caricaturescos, principalmente porque ya los habían conocido un año antes con una faceta más inocente. Nintendo y Rare finalmente decidieron desechar gran parte del material beta y regresar a la fórmula original, pero agregando las mejoras que ya conocemos de la versión final. Sin embargo, este intento fallido dejó un legado, pues Nintendo y Rare optaron por hacerlo una vez más, esta vez con personajes inéditos para evitar las antiguas reacciones, y fue así como nació el clásico Conker's Bad Fur Day. Gracias. Si has llegado hasta aquí espero que hayas disfrutado el vídeo, dale like y compártelo con tus amigos.